perdamos de vista que la conquista fue un sometimiento, un dominio. Voy a grabar esto. Grabo yo. Alguien me dijo que se interfería, pero voy a hablar. Vale. Y entonces estamos hablando de ¿cómo se llama? ¿De qué estoy hablando? Entonces vamos a preparar, ¿verdad?, las condiciones. Y por otro lado vamos a aplicar la tarea Hexaura. La tarea Hexaura. Desde ya les digo que la tarea Hexaura trata sobre la violencia, el tema general. ¿Y qué es lo que va a hacer usted? Un ensayo, ¿verdad? Su instructor les va a decir cómo se va a trabajar ese ensayo. El problemita, ya que son cosas, ya vemos, muy complejas las dos cosas que tenemos, ¿no? Y a la par vamos a practicar una técnica. Eso andaba buscando, una técnica, eso andaba buscando en mis apuntes, a ver qué lo hice. ¿Ya? Entonces es una técnica que yo la conocí hace como 3 años, 3 o 4 años, que es de un japonés, perdón, Chicago, algo así. ¿Ya? No sé si alguien, pero se le iba a dar, permítanme, voy a traer mi maleta. Por Dios, que tenía el nombre de chino. Bueno, pero si no, busquen japonés. No, Dios mío, por ahí boté el papel. Entonces, es un japonés que yo lo conocí hace como 3 o 4 años, pero referido al enfoque de la producción, al enfoque de la planeación, en el enfoque de administración de empresas, por ahí, el enfoque de la producción, ¿verdad? Más o menos, en la cual va buscando las causas, ¿ya? Y si hay causas, hay efectos. No recuerdo el nombre, ya se lo voy a buscar. ¿Ya? Pues si no, su instructor. Que es un esquema de un pescado, el espinazo, le digo yo. ¿Ya? Entonces, si hay alguien que se quiera adelantar, es eso, y vayan ustedes practicando las causas y el efecto de eso, ¿verdad? Y con respecto a la violencia, pues sí, el tema grandote, ¿no? Es el tema grandote, que usted pues va a hacer un ensayo, le va a poner título, pero que hay que ir hoy la novedad es que lleva, llamémosle, un marco histórico, un marco de referencia, en donde existan hechos históricos universales, grandes, mundiales, ¿verdad? Y hechos históricos del Salvador. Aquí podemos agarrar un montón, ¿verdad? Pero yo ahí era la discusión, mi enfoque es que no solamente el país es violento, sí somos violentos, correcto, ahí sí no hay discusión, somos violentos, ¿ya? Somos violentos que hasta matamos por un parqueo, hay como 4 años, pues somos violentos cuando se nos topa a alguien, le pegamos un codazo, somos violentos, sí, pero si usted se revisa las estadísticas, el país más violento, adivinen quién es, Estados Unidos. Estados Unidos. El país más violento, parece contradictorio, ¿verdad? Es el diagrama de Ichikawa. Si búsquenlo por ahí, ya que le va a servir de mucho, el diagrama de Ichikawa. Yo leo de Chicago, ya. Entonces, busquen ese diagramita y comiencen alrededor de hacer ese esquema en base a la lectura, buscando causas. Hay causas fundamentales, ¿va? Causas secundarias, ¿va? Causas primarias, causas secundarias. Y si hay causas, hay efectos. Entonces, nos va a requerir mucho tiempo, mucho tiempo. Y voy a ver cómo hacemos espacios, unos paréntesis para explicar esa tarea Hexaura. Y la otra modalidad, ahí sí ya les digo, ya persínense, ¿verdad? Es que hemos hecho algunas modalidades, pues se nos incorpora la licenciada Bautista, ya, a las discusiones, ¿verdad? Los teóricos ya les había dicho yo de que iban a ser, los teníamos 3 profesores, ¿verdad? Licenciada Llanes, licenciado Magaña y su servidor, ¿ya? Y
al licenciado Galvez, pues no va a tener grupos directamente responsables, pero él es responsable de trabajar, de trabajar con los trabajos de investigación. Él va a calificar todos los trabajos de investigación de todos los grupos. Yo tengo ganas que en la persona voy a ver cómo tengo el tiempo. Yo voy a calificar los míos. Voy a hacer el interno. A ver cómo tengo el tiempo. Entonces, él lo va a calificar. Para eso se ha hecho un foro. Un foro. En el segmento de él, en el aula virtual, está segmentada por apellido, perdón. ¿Ya? Entonces, en el segmento de él está un foro, en la cual, pues, ustedes si tienen alguna duda, si yo no le expliqué bien, va por la cuestión de tiempo, ¿ya? Entonces, ahí él lo va a hacer. ¿Quedamos yo? Vale. Y lo otro, la novedad es de que el grupo que voy después, ¿verdad? El grupo, ustedes es el 3, pues que yo son el 4. El que voy después, alguien me dijo, para no perder la costumbre se hace ley, dice alguien por ahí, y me dijo que si podía yo darle mi diapositiva. No, yo no se las puedo dar a ustedes a cada uno de ellos. Entonces lo que he hecho es colgarla, pegarla en mi segmento. Ahí están mis diapositivas. No sé si les van a servir, pero en fin, esa es mi guía para dar mi clase. Ahí está, ahí está. Y si tengo tiempo también, bueno, ya voy a hacerles un banquito de preguntas. Ya, pues voy a ver cómo hacemos eso. Recuerden que las preguntas ahora, a mí me gusta preguntas abiertas, ¿no? Ya, pero con esta metodología, con este modelo de enseñanza, pues son preguntas cerradas, ¿no? Que a mí me cuesta formularlas, ¿no? Porque nos encarrilamos, nos cuadramos, pero en fin, le damos. Bueno, eso es con respecto a los informes. Vamos a clase. ¿Dónde está mi diapositiva? Vamos a ver. Entonces estamos aquí. Aquí es la presentación. Bueno, aquí estamos, ¿verdad? Entonces veníamos hablando de que el objetivo era que yo les iba a demostrar que la historia es una ciencia. No solamente porque tenga su objeto de estudio. ¿Cuáles son sus objetos de estudio? Son esos grandes acontecimientos, esos grandes hechos que ocurrieron en el pasado. ¿Ya? Muy significativo para nuestro país, ojo, muy significativo para nuestra región, muy significativo para nuestra comunidad, muy significativo para nuestra sociedad. Son hechos, acontecimientos. Entonces lo que se trata ya de eso, el objeto de estudio, pero también tiene teorías. Y hay teorías grandes, teorías pequeñas, ¿verdad? Que no son más que los enfoques teóricos. Y para eso nos demuestran perdón, para eso nos dan narraciones. Ya, esos hechos hay que narrarlos, hay que relatarlos, cómo sucedieron, cómo tal. ¿Sí? Y existe un método. ¿Entiendes el método, el caminito a seguir para llegar a ese objeto, a ese acontecimiento que nosotros queremos estudiar, a ese hecho, a ese suceso histórico que nos... Entonces, en ese método, y como caminito, pues existen pasos, existen técnicas. ¿Qué es lo que quiero plantearles? Que el método no es más que el conjunto de principios y de procedimientos a seguir. ¿Ya? A seguir para alcanzar un conjunto de principios. Con eso tenemos eso. Entonces, yo les demuestro que es una ciencia, que sí es una ciencia. Pero también otra consideración es que yo planteo que la historia es como un rompecabezas. Existen piezas cabalistas. El cabalito, dijo Varela. Ahí caben bien. Existen piezas que las metemos a la fuerza. Un ejemplo, pues, quiera o no quiera Neto. Ya, Alfredo Cristiano, presidente de la República, presidente de Arena. Ya. Ahí está como presidente de La Paz, pues. Como el presidente de La Paz, más parece que como que si él hizo la paz, ¿verdad? Y así le dice, el presidente que hizo la paz. Cuando existe paz, pues antes tuvo que haber habido guerra, ¿verdad? Y la guerra es un conflicto entre dos o más, ¿verdad? Bueno, pero ahí está, entonces lo metieron a la fuerza, pues, Y dos, vean lo siguiente, o sea, estamos hablando de
Estamos hablando de Cristian, papá. Estamos hablando de... Uy, deja de compartir. Vale, esperen que no muevo estas cosas siempre, ¿no? Ya está. Quiero llegar a la otra diapositiva y no puedo. Uy, se va a formar, ¿verdad? Entonces estamos hablando ya agarré llave, es una historia, ya, son rompecabezas y otras piezas se han perdido, entonces lo que se habla es de construir y reconstruir cómo sucedieron las cosas, cómo sucedieron las cosas, cómo sucedieron las cosas. Por tanto, hijos, es una ciencia, es una ciencia. Entonces hay que hacer algunas consideraciones de la historia. Hay que tratar a la historia como ciencia, hay que tratar a la historia como tal. Entonces yo pongo unas consideraciones. Lo primero, buscar verdades que ocurrieron en el pasado. Dos, la historia se desarrolla en un tiempo, en un espacio determinado. ¿Ya? Y lo otro, pues, que la historia, yo les decía, ¿por qué no me corre? Hijo, ¿por qué no me corre esto? Bueno, vamos a ver. ¿Por qué no me corre esto? No sé, dejen. Entonces se desarrolla en un espacio determinado como tal. Y la historia tiene un fenómeno de concatenación, que están amarrados como tal. Y por otro lado decía que existe una historia formal, una historia en la cual se basa, espérense, una historia, yo no sé por qué, una historia, permítanme, ya me... Aquí sí llamé. Aquí. Entonces, una historia una historia formal y una historia crítica. La historia formal es aquella historia que se basa en cronología, en fecha. ¿Es importante la cronología? Sí, es importante. Al igual que la geografía, es importante el lugar, la fecha. Pero si ustedes se dan cuenta, destaca más al hombre. ¿Ya? Destaca más al hombre. ¿Ya? Ah, pues sí, ya aprendí, ya agarré la onda. Se me escucha, ¿verdad? Sí. Sí. Vale. Y entonces destacamos al hombre, vean nuestra historia oficial. Ya, solo hombres hay. ¿Y las mujeres dónde están? ¿Y las mujeres dónde están? ¿Sí? Entonces, vean, y por otro lado, en la historia formal, en la historia oficial, ya, es escrita por vencedores, por los que ganan. Los perdedores no, los vencidos no han hecho la historia. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. En cambio, la tentativa, fíjense bien, yo tiendo a la tentativa de mi enfoque histórico, ya, es que hagamos una historia crítica. ¿Y eso cómo se hace? Pues mire, bien fácil, ¿ya? Cuestionemos las cosas, preguntemos el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el 24 de agosto vamos a salir todos a las calles? Ya, pues. Ya, ahí la amenaza es la pandemia, chicos, no se pusieron de acuerdo, porque esas ratas que están ahí en la asamblea, pues, nos dieron las condiciones. Un montón de muertos van a haber, ¿ya? ¿Por qué? Porque estoy buscando el porqué de las cosas, llegamos al origen, ¿ya? Al origen. Ese el menos es la tentativa. Y por otro lado, pues yo les decía de que la historia, ya aquí, existe una red de interrelaciones. Todos los hechos, todos los acontecimientos, todos los hechos están íntimamente relacionados, están íntimamente concatenados, están íntimamente amarrados, que uno es causa y efecto de otro. Y ese efecto se me convierte en causa, la causalidad. Ya, todos los hechos hay que verlos como tal. Vean lo siguiente. ¿Por qué creen ustedes? Y ahí hay que darle el puesto a quien se merece. Pues. ¿Por qué nosotros nos metimos, por qué antes, ya,
dependíamos mucho del café. Del café, ¿por qué? ¿Por qué del café? ¿Y por qué no nos metimos? Dale, hijo, te escucho. Ah, no, lo siento, pensé que estaba confundido. ¿Por qué el café? ¿Por qué no nos metimos al mercado mundial con otro producto, con el banano, con el guineo? Porque en esa época incluso le llamaron la República La cafetalera, ¿pero por qué, pues? porque en esa época solo se cultivaban los... por eso, o sea, eso exportaba pues El Salvador, café, entonces por eso le llamaron la República Cafetalera. Que no fue por la revolución, que no fue porque estaba en pleno auge la revolución industrial y por eso se necesitaba café para aumentar la fuerza productiva. Claro, se necesitaba. Estaba en Yo, Dale. Bajo un contexto donde luchaban los conservadores con los liberales por el gobierno, y los liberales intentaban liberalizar la economía y utilizaban el recurso que era más productivo y vieron el café. Luego, muchos años después, se introdujo el algodón, pero en un principio era el café porque se llamaba el grano de oro, porque era bueno en cuanto a oferta y demanda. De eso se trata, ¿verdad? Ya, de eso se trata, hijo. ¿De qué es? Nos metimos a la producción del café y no al banano, no a la charamusca volátil, no a la horchata. No, el café. Porque allá en Europa necesitaban ese producto. El café estimula la fuerza de trabajo, ¿ya? Reactiva la fuerza de trabajo, ¿ya? Y es un estimulante natural. Entonces la gente allá en la revolución industrial, allá, al inicio, la producción se trabajaba 10, 12, 14 horas, ¿no? Imagínense ustedes, 10 o 14 horas. Imaginemos nosotros con 8 horas, andamos todos cansados, ¿verdad? Y entonces hay que tener despierta a la gente. Entonces el café tiene esas propiedades de estimular, ¿ya? Entonces nos metimos, ¿no? Y fue Gerardo Barrio, ahí sí hay que darle honor a él, ¿verdad? Que nos metió a eso. Entonces se va creando lo que decía alguien por ahí, que no lo veo por acá, que se llama la República Cafetalera. Y ahí en Honduras, la República Bananera. Bueno, entonces comencemos a hablar de eso, de las causas. Entonces, estamos viendo una concatenación. Y por otro lado, la historia tiene una visión, un enfoque, ya, de cómo ver las cosas, pero con la ayuda de otra ciencia. A ese enfoque multidisciplinario, a esa visión multidisciplinaria, es que la historia se auxilia, se apoya de otra ciencia, se auxilia de la geografía. ¿Qué nos da la geografía? Un espacio determinado, ¿verdad? ¿Ya? La geografía, tierra, grafía, descripción. Todos los vocablos, todas las palabras cuyo vocablo termina en grafía es descripción. Todas las palabras que terminan ese vocablo en logia es ciencia, estudio, tratado. Entonces se auxilia de la geografía. Le dicen, miren, aquí se aconteció en este lugar, en esta colonia, en este pueblo, en este municipio, en este departamento, en este país, en esta región centroamericana, hubo un acontecimiento. Se apoya en la arqueología, pues, de estos restos que nosotros tenemos. ¿Ya? Vean de la arqueología y vean, hay que destacar eso, ¿ya? Que nosotros tenemos una gran joya arqueológica, ¿ya? Una muestra arqueológica, ¿ya? Que es allá, joya de Cerema, es joya. Ya vamos a hablar de eso. En la cronología nos da fecha, ¿va? En la sociología, ¿ya? Que nos da el enfoque sociológico para interpretar eso. En la economía, con sus formas de qué voy a producir, cuánto producir, para quién producir, ¿verdad? ¿Ya? En la antropología, en el hombre, ¿va? El antropo, hombre, lógica, el estudio del hombre en sus diferentes manifestaciones y en sus diferentes dimensiones. La demografía que nos da la demografía, ¿va? Y la población, el comportamiento de la población, y a partir de eso vamos a ver la política, las formas de dominación en la política, inclusive hasta la religión. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que se apoya de ellos, de la ciencia.
Entonces como que se apoya, le quita algunas nociones, algunos aportes, algunas categorías, pero no solamente la historia va a chupar, va a usurpar, va a hacer una succión, no, sino que después se los comienza a enriquecer. Y entonces geografía, entonces existe una historia de la geografía, una historia de la geografía. Rastreen ustedes dónde viven y cuál es la historia, ¿ya?, de esa comunidad, de esa colonia, cuándo fue construida, para quiénes fueron construidas, quiénes la habitaron. Mire, los que viven allá por la zona de la Santa Lucía, esa colonia fue hecha para el sector obrero, con una especie de comunidad. Trabajaron las empresas, pero también la mano de obra fue acercada de la gente que les dieron las primeras casas. Y por eso que no está toda chueca esa colonia y sus alrededores. Siempre que llueve, en la entrada de la Santa Lucía hay problemas de drenaje. ¿Por qué? Por la forma de cómo fue construida. Los multifamiliares fueron soluciones habitacionales a la población. Ya el mesón ya no fue una forma de habitacional, son como solución habitacional, sino que se crearon los multi, las colonias, y comienzan a crearse ¿cómo se llama? La Tlacala, la 5 de noviembre, la Sacamil, ya el modelo, se me va, Montserrat, ya, eran soluciones habitacionales, ¿ya? Y entra un nuevo concepto llamado colonia, ¿ya? Colonia. Hoy eso va cambiando, hoy se llama residencial. ¿Dónde vive? La residencial Sacamil, Alto de Sacamil. Comienzan a decir. Entonces, sí, nos da eso, una historia geográfica, una historia de la arqueología, una historia social, pues, una historia económica, una historia política, una historia demográfica. Vean los picos de la densidad de la demografía de la población, ¿verdad? ¿Ya? Hasta una historia de la religión, ¿ya? En la historia de la religión. Y usted va a ver la historia de la religión, usted va a ver la historia de los santos, usted va a ver un sinfín de cosas. Entonces se va apoyando. Vamos avanzando, pero ahí va. Después de hacer las consideraciones, les digo yo, cuidado, tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la historia se puede interpretar de diferentes maneras. Ayer con mis compañeros, nos dimos ahí, discutimos mucho. Fue bastante tensa. No, un poquito. Porque se puede interpretar de diferentes maneras. Ya, la historia, los hechos, los acontecimientos de diferentes maneras. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de donde yo esté sentado. Dependiendo de donde yo esté parado. Dependiendo de mis lentes con las cuales veo las cosas. Las cosas se ven de diferentes maneras. Como tal. ¿Ya? Les voy a contar. ¿Ya? Mi abuelita era una mujer sabia para mí. Y que nunca fue a la escuela. Nunca fue a la escuela. Ella nació en 1800, imagínate. En 1888, por ahí. No fue a la escuela. Pero mi abuela podía leer. Mi abuela podía escribir. Ya. ¿Sí? Mejor que han visto mi garabato. Me decía, vos tenés letra de guardia. Porque antes existió un cuerpo militar llamado la guardia, la que nos apresaba, los que nos andaba persiguiendo, todos los que andábamos en la onda chévere, ¿verdad? Y entonces la letra, remito, has remitido, así escribían, ¿ya? Por mal encarado, sospechoso, lean el poema de amor de Roque Dalton. Y entonces mi abuela era muy sabia, pero mi abuela también se equivocaba. Yo preocupado, abuelita le decía, ¿y por qué hay pobreza? ¿Por qué hay pobreza? Porque Dios quiere, decía mi abuela. La pobreza es producto de los sistemas sociales. Abuelita, ¿por qué hay tanta gente? Es que Dios así quiere, ¿va? Ya, los niños traen su pancito debajo del hombro o en su bracito. Yo he visto a los niños y yo nunca he visto un pan. Entonces, de diferentes maneras. Bueno,
Porque está relacionada a intereses de clase. Yo hablaba anteriormente de una historia formal. Una historia formal. Es la historia de los hombres. Vean los militares que hay. Los hombres en las plazas, con sus caballos, con sus espadas. Vean Davison cómo estaba, así. Hecha por hombres. Y la historia oficial es desde una perspectiva de los vencidos, perdón, de los vencedores, de los que ganan, de los que ganan. Los vencidos, ¿para qué los va a tomar en la historia? ¿Verdad? Entonces, está relacionada a intereses de clase, a intereses de clase, a intereses de clase, dependiendo de donde yo estoy parado, dependiendo de mis lentes como tal. ¿Ya? Y en ese sentido, algunos, ¿verdad? Ya, después de la caída del muro de Berlín, como que las teorías marxistas se vinieron abajo. No, algunas hay que rescatarlas, hay que rescatarlas. Otros se quedaron anclados en el pasado. No, hay que renovar nuestro pensamiento, hay que poner nuevas ideas a esta osada. No estoy en política. Entonces estamos hablando del marxismo, y el marxismo aporta mucho a la historia, en cuanto le da una base teórica, metodológica, para la interpretación de esos hechos. Y a nivel económico le da una noción, lo que es base económica, lo que es la producción, lo que son fuerzas productivas. Es una noción le da el enfoque de superestructura, que eran los temas, el primer tema que veíamos allá en la fundamentación sociológica, pues. Ya su nivel, el aparato ideológico, el aparato político, ya el aparato jurídico también son nociones de esto. Entonces le va dando una noción económica, pero también le dice, pues, ya que las relaciones sociales. Estamos hablando de relaciones sociales. Es decir, a partir del gran aporte del marxismo es que haber creado el enfoque teórico de una historia social y económica, en la cual el elemento básico como tal es base económica. Quedamos, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se cuenta. Les voy a decir, vayan a preguntarle a don Simón, que lo andan taloneando, ¿verdad? Ya, ¿cómo se enriquecieron? Vayan a preguntarle a los Pomas, ¿verdad? Ay, no, nosotros hemos trabajado la producción, pero ¿cómo se llegaron a tener tanta plata? Y yo se lo voy a contar cuando lleguemos allá por la producción del café, cuando hablamos. Miren, los Pomas eran dueños de aquí, de la entrada de ahí por el Blum, hasta allá por Montserrat. Y como hicieron en la producción del café, pues hay que hacer carva. Dijeron, usted se podía accesar a tierras dependiendo de que llevaban a dos compadres. Él le decía, sí, él es propietario de aquel muro hacia esa pared, va, de esa pared a esa pared. Y ya comenzaban a acercar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Entonces, hasta acá lo que es el tema de la historia conocida. El siguiente tema se llama así, el origen del hombre americano. En mi diapositiva van a ver, con respecto al origen del hombre americano, dos, que una está pegada a este tema de la historia como ciencia, y el otro está en la continuación, es lo mismo. Pero también dice el otro, el origen del hombre americano, es lo mismo, solo que voy a utilizar la otra diapositiva porque la veo que está mejor distribuida, aquí muy amontonado. En cambio, el otro va haciendo por etapas, muy bonito. Inclusive hay mapas, les voy a buscar mis mapas para dejar. Vale. Entonces, voy a salirme de acá, ¿verdad? Denme un chancecito, pero siempre voy a estar hablando. Bueno, dejar de compartir. Va, deme un chancecito de buscar. Va, entonces, ¿para cuánto estamos? 88. Ese es el problema que... Ay, vamos a ver, vamos. Entonces voy a buscar. Mire, hijo, yo tengo un problema con usted. Mi problema se llama... Vamos a ver dónde salió bien. Mi problema es la asistencia. Pero,
Aquí está. Aquí está. Vaya. El origen del nombre americano. Vaya. Compartir, vaya. El origen del nombre americano. Sí, compartir. ¿Sí? Vaya. ¿Se ve mi diapositiva? Sí. Sí, vale, gracias. Vale, así voy a estar. Vamos a ver. Miren, mi problema son la asistencia. Yo, este grupo es de 105, 144, 45 por ahí. Pero solo hemos llegado hoy ahorita. Estoy viendo 90, fíjate. 90. Y dándole mi diapositiva, chica, se me van a ir, ya van a ver. Pero en fin, yo voy a hacer mucho que. Y lo que voy a hacer es que ya no voy a grabar, fíjate. Ya no voy a grabar. Alguien me dijo la vez pasada, miren, no grabe para que usted pueda trabajar con su diapositiva. Vale, le voy a hacer caso. Y dos, pues, sí, imagine que de mi asistencia. Y lo otro, yo los comprendo a ustedes, ¿no? Que el examen viene, usted está acá porque debe de cursar la materia, porque obligatoriamente debe cursar la materia. Y usted está acá porque debe de cursarla. Y además, la base común donde van a sacar el examen son los videos. ¿Qué es lo que quiero decir? No le hagan caso mucho al lero del método. Y si quiere pasarla, ya está. Allá, ya está. Permita. Allá, ya está. Es que me cuesta. Va. Miren, admitan a Saúl, miren, no puedo. Va, comenzamos. Bien, le voy a admitir. Vamos de nuevo para acá. Va. Va, entonces estamos hablando de esa situación. Comencemos. El origen del hombre americano. El origen del hombre. Yo cuando hablo del origen, ya me confundí. ¿Dónde encuentro mi diapositiva? Aquí en la presentación. ¿Y yo cómo veo la diapositiva? Aquí estoy. Y me muevo aquí con ustedes. Pero... Vale, pues sí, ¿verdad? Vale, ya aprendí. Voy aprendiendo en el camino. Vale, sobre el origen del hombre americano. Acá, con respecto al origen del hombre americano, siempre nos preguntamos, bueno, ¿y nosotros de dónde somos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Qué somos? ¿Nosotros quiénes somos? Bien, una conclusión. Nosotros somos una mezcla de un montón de razas. Pero mi obligación es demostrarles de que en el origen del hombre americano existen grandes teorías, macros teorías. Y al final yo quiero que usted se case con un enfoque teórico, ¿ya? Entonces son dos grandes macros teorías. Y cada macro teoría tiene algunas vertientes. Como tal. Un enfoque muy particular. Existe una gran teoría, así, macro, que se llama teoría americanista, que hace alusión a América, ¿ya? Y en la cual Gino Montano y Amegino, que son los grandes precursores de la teoría, dicen, mire, ¿ya? El hombre americano es made in América. El hombre americano es hecho aquí en América. Es más, llegan a aventurarse. El árbol de la humanidad, ¿ya? Está acá en América. Miren el enfoque.
ya lo vamos a estudiar. Ya lo vamos a estudiar. Otros dicen, no. ¿Cómo es posible que el árbol de la humanidad esté en América? ¿Cómo es posible que el árbol genealógico del humano está acá? No. América fue poblado por migración. Entonces se llama la teoría inmigracionista. Inmigración. Es producto de migración. Demuéstrame, pues mire. Y ahí comienzan a ver una serie de vertientes. Desde unas posiciones algo mágico, religioso, hasta algunas posiciones que está discutible. Pues. Yo no sé si ustedes creen en los extraterrestres. Pues. Yo no sé si ustedes creen en los ovnis. Yo veo muy frecuente algunos enfoques como es. Y dicen, no, dice, este hombre vino del espacio intergaláctico, ¿verdad? La teoría cosmozoica, ya, que viene del cosmos y viene poblado. Demuestran, ya les voy a hacer el intento de explicar ese enfoque. No, dice, yo hablé de teoría religiosa, mágico religiosa. Este hombre americano es producto de la famosa 12 tribus perdidas de Israel, que dice a la Biblia, Entonces, ¿cómo está? No, dice otro. Nosotros venimos de una población de allá de Asia, del este de Asia, y de una etnia llamada mongoles. Vaya pues, de los mongoles, en la cual pasaron o entraron por el estrecho de Bering. Antes se llamaba estrecho de Beringia. El estrecho de Bering es el estrecho geográfico, ¿verdad? Un accidente geográfico que es bien estrecho, que es corto, que une Asia con Alaska. Ahí pudieron haber pasado. No, dijeron algunos. De aquí venimos de Oceanía. Ya, y aquí vinieron malayos, aquí vinieron neozelandeses, aquí vinieron australianos, aquí vinieron un montón de tribus. Entonces mi obligación es demostrarles cómo está esto, ¿verdad? Eso me recuerda a la famosa mancha mongólica que vamos a hablar, ¿verdad? Entonces, el origen del hombre americano, ¿de dónde somos? ¿Y cómo está? Pues comenzamos. Está la gran discusión. Si el hombre americano es originario de América o es producto de inmigración. Ese cuestionamiento, esa pregunta, todavía se discute en las academias universitarias. Todavía no está resuelto. Todavía no está esa pregunta todavía se está discutiendo. Ya, cada vez más pues, son verdades, ¿no? nos lleva a un enfoque, pero todavía se discute de dónde somos, quiénes somos. Entonces existe algo que se llama, ven dónde está la flechita, el cursor. ¿Ya? Está acá. Entonces se llama una teoría americanista. Cuando hablamos de la teoría americanista, estamos haciendo referencia a una teoría autoctonista, lo autóctono. Es decir, el cual plantea que el hombre americano es de acá, ¿ya? Y con ese enfoque pues vamos a trabajar. Es más, dice, el hombre americano es originario del continente americano. Y siempre ha existido el hombre en América. E inclusive se llegan a aventurar. Ya, inclusive se ha acompañado a la evolución del hombre. Pues ya comencemos a cuestionarlo. ¿Será cierto? Ya. Ha acompañado a la evolución de ese Homo sapiens. Entonces hablamos de que ese enfoque está acompañado de algo que se llama la teoría evolucionista. ¿Sí? ¿Creen ustedes que es el hombre es acá? El origen de la humanidad está acá.
creen ustedes que ha acompañado este hombre americano a la evolución del Homo sapiens? Entonces, para eso vamos a abordar la teoría evolucionista. Ayúdenme, ¿qué saben ustedes de la teoría evolucionista? ¿Alguien? ¿Se me escucha? Sí, se escucha todo bien. Bueno, hablemos. ¿Qué sabemos o qué saben ustedes, Luis Gustavo, de la teoría evolucionista? ¿Qué dice la teoría evolucionista? Su planteamiento central. ¿Alguien? ¿Por quién fue formulada? Que Por había Charles una Darwin. especie. José, por Darwin, por Carlos Darwin, Charles Darwin. ¿Pero qué dice? ¿Cuál es el planteamiento? Que había unas, creo que era una célula que se originó como una bacteria, luego fue evolucionándose, generándose después como un Dale, ¿qué pasa? animal, ¿verdad? Ajá. Después se fue evolucionando a un pez. Luego ese pez tuvo el poder de respirar afuera del agua. Comenzó a agarrar patas. Después se hizo un animal así de Dale. am, ¿Qué evolución, va? De que venimos de unos animales, un simio, al hombre, ¿verdad? Sí, dale. Pero, ¿qué es evolución? Evolución se puede indicar como una selección natural, como lo plantea Darwin. Adaptación al cambio podría ser. Eso debe ser. Ya se ha metido otra categoría. ¿Ya? ¿Qué es evolución? Joven, Una adaptación al medio. una adaptación al medio, ¿verdad? Son cambios fenotípicos. Cambio cuantitativo. Son cambios genéticos. Dice que Charles Darwin, Dale, mano. Te escucho. dice que Charles Darwin, él decía de que, o sea, el ser humano era evolucionista, que tenía cambios genéticos y que había ido evolucionando, adaptándose al cambio del medio ambiente donde se establecía. Ya. O sea, yo comparto su enfoque, ya, y lo acepto, pero ordenemos las ideas juntas. Entonces hablamos de la teoría evolucionista, el cual el precursor es Carlos Darwin, y tiene su antecedente con otro autor, de Charles Darwin, el cual plantea que la especie humana es producto de la evolución. Primera categoría, ¿qué es evolución? Ya, de la evolución. Y que en eso, pues, ahí existen algunos cambios. Evolución como unas grandes transformaciones. Pero no solamente transformaciones por cambio, transformaciones cuantitativas y cualitativas. Y que ese es producto también de otro concepto, de la evolución. Entonces, habla de las especies, de aquellas especies que sobreviven a ese ambiente. Habla de la adaptación. Son conceptos que, entonces, de esos conceptos, ya la pregunta, entonces, ¿y ustedes qué creen en la teoría? ¿Quién cree en la teoría evolucionista? ¿Alguno? Nadie como nombre. Yo creo que... ¿Alguien? Yo creo en la teoría evolucionista, sin embargo, depende de cómo se plantee. Ajá, depende, como usted dice, sí, Dios, el hombre es producto de la evolución. Y Henry, y si depende cómo se plantee, la pregunta es, ¿ya? Y seguimos evolucionando, Henry. Sí, porque por ejemplo en este cambio debido a la pandemia tuvimos que adaptarnos a un estilo de vida completamente diferente. ¿Ya? Sí, No, ya me lo está y también respecto a lo de la lista del apéndice, ya muchos seres humanos ya no la trae, ya va evolucionando a evolucionar. Entonces, ¿de eso se trata? Voy a tratar de ir relacionando esos aspectos de que hablábamos anteriormente. Entonces, estamos hablando de la evolución de la especie. ¿Ya? Uy, ¿dónde estoy?
Esto, como tal, de la teoría evolucionista. Y cuando hablamos de la teoría evolucionista, hay que tener lo siguiente. Uno, ¿qué es evolución? ¿Qué es especie? ¿Qué son especies? ¿Ya? Y cómo esas especies se van adaptando, ¿no? Entonces nos habla que es las grandes transformaciones cuantitativas y cualitativas, en la cual rescatamos algunos conceptos básicos. Uno, especie. Y especies son organismos vivos, ¿ya? Organismos vivos, incapaces de cruzarse con otras especies. Y cuando hablamos de organismos vivos, vamos a ponerle usado, están las plantas básicas, están los animales, están los hombres, ya, las plantas, y que reaccionamos a estímulos. Entonces, hablamos de los animales, reaccionan a estímulos. Y como decíamos la vez pasada, ya en el ciclo pasado, existen algunos animales, principalmente mamíferos superiores, capaces de hacer una serie de comportamientos humanos, principalmente los mamíferos superiores y el hombre, que reaccionamos a este. Y el ambiente, pues todo lo que nos rodea. La gran pregunta que yo le decía a Marlon, bueno, y entonces seguimos evolucionando. Sí, me dice, demuéstremelo, pues. Demuéstremelo. Y Darwin dice, ya que existen algunos órganos humanos que si no los utilizamos se van atrofiando. Demuéstremelo, pues. ¿A quiénes de estos, cuántos hay ahorita? Hay 89, ya ves, ya me fueron. A estos 90 que están acá, ¿a quienes ya no les sale la última muela? La llamada, la muela del juicio final, algo así decía mi madre, dice mi abuela. Aquí, yo no la tengo. Vamos, ¿quién? Malo ya no la tiene. ¿Ya? A mí me salió, pero me la quitaron. Te la quitaron, pero te salió. Ya, salió. A la gran mayoría ya no le sale esa muela de la cordal. Cordal. No lo vayan a hablar de cordial. Cordal. Ya no le sale. ¿Y por qué? ¿Y por qué ya no le sale? Así porque ya no come la carne. ¿Ya? Pues la alimentación ya es preelaborada, precocinada, preelaborada. Todo pre. ¿Sí? ¿Para qué le sirve este? Casi para nada, hijo. Solo para, ni para las teclas, pues yo soy bueno para estas dos cosas. Inclusive, solo con más. Y va a desaparecer, hijo. Entonces nos habla que en esa evolución venimos de una especie, de una evolución de unos primates, ya, en la cual en esos primates, pues, es un antropomorfo, ¿ya? Una especie de hombre, antropo, porque no es el hombre, ¿ya? Y que necesitó en el transcurso del tiempo una serie de evolución. ¿Cómo era ese antropomorfo? Vamos. ¿Cómo era ese antropomorfo? Pues es una raza de antropomorfo o de monos, una raza póngido o pongido, cuya actividad locomotora era de 4 extremidades, era prensil. Tiene un hábitat. ¿Cuál es el hábitat? La selva. ¿Ya? Entonces estamos hablando de ese individuo. Y que una actividad, la selva. ¿Cómo es la selva? Es un hábitat en el cual existen árboles grandes que no dejan pasar el sol, es húmedo. Entonces necesita subsistir, ahí vive. Pero porque es un hombre, es una especie prensil, destructora, va destruyendo, tiene la necesidad de alimentarse. Y ve que existe otro hábitat a la par de él, que es la sabana. ¿Qué son las sabanas? La sabana es una especie de planicies, ¿ya? Donde sí, ¿verdad? No hay tantos árboles, hay maleza. Y él tiene la necesidad de llegar ahí. Pero es hábitat diferente. El ser humano es el único capaz de adaptarse a cualquier ambiente. El ser humano es el único capaz de adaptarse a cualquier ambiente. Y principalmente yo siempre he dicho que es el salvadoreño. Se adapta a múltiples ambientes.
Vean dónde hay salvadoreños. Hay a todos lados. Allá en donde hace más frío, allá en el Alaska, allá he visto yo fotografías de salvadoreños cazando ballenas. Allá en el desierto, más de algunos de los batallones militares Cocatlán se pudiesen haber quedado. Entonces estamos hablando para pasarse a otro ambiente, la sabana. Ahí tuvo necesidad ya de cambiar, de evolucionar. Ya no andaban con 4 actividades, sino que tuvo de ponerse de pie, ponerse bípedo, erguido como tal. Y eso es muy importante. La posición de ponerse en 2 extremidades, bípedo. Y a partir de ahí tienen la necesidad de irse transformando. Y se desprende el mentón de su pecho, la barbilla de su pecho. Y con esto va desarrollando todo lo que son su cuello, sus cuerdas vocales. Y también va cambiando el cerebro como tal. Y también tiene que ver los pulmones como tal. Entonces, esa es la posición bípeda, la posición erguida, el primer aspecto. ¿Ya? Lo segundo de ese que se levanta, porque es partizal y quiere ver, es la mano. Y en la mano, en la separación de eso. Cuando el animal anda en 4 extremidades, la muñeca, como le llamamos, es rígida. Pero cuando él tiene necesidad de manipular objetos, se le va haciendo flexible y se va separando el pulgar de la mano. Y con esto, no solamente es para manipular objetos, sino que para conocer cosas. ¿Tienen a su alrededor alguna bolsa? Meta la mano en lo que hay en la bolsa. Yo lo voy a meter. Cualquier cosa, una bolsa. Y usted sin ver va tocando. ¿Qué es lo que hay ahí? Hay lápiz. Hay lapiceros. Hay papel. Y hay un sinfín de cosas. Métase en la mano, no sé si anda algo en los bolsillos. Métase en la mano, ya. O métale la mano a quien está cerquita ahí, en los bolsillos. Y dígame qué es lo que anda. Entonces, a partir de estar tocando, ya te da información del cerebro. ¿Sí? La posición bípeda erguida también te va evolucionando los pulmones. Y a partir de esas con la mano, vas creando instrumentos de trabajo. Instrumentos de trabajo. Muy importante, pues. Principalmente de la piedra bruta. De la piedra bruta le va sacando filo y va haciendo una piedra pulida. El palo, lo va haciendo una puya, ¿ya? Y le va instrumentando la coba para puyar, para sembrar. Y los otros 4 ya se van con ponerse de pie, separarse de la barbilla del pecho, ya se van desarrollando las cuerdas vocales, la faringe, se van desarrollando y comienza a hablar. Y comienza a hablarse del 4º aspecto, que aparece la palabra. No sé si tienen ustedes a la par a alguien, ¿ya? A la par a alguien. Díganle algo. Entonces, con el ruido comienza a surgir la palabra. La palabra. La palabra que tiene un ruido y un significado. Díganme cualquier algo. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de... ¿Alguien le puede dar admisión a Luis Hueso? ¿Qué horas son? Póngale admitir, porque si yo no puedo, porque me saca. No sé. Bueno, entonces, estamos hablando de algo. Admitir. Bueno, significa darle entrada. Y eso le da la información. Y aparece la palabra. Se comunican los animales, hijos. Pregunto. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, se comunican. Claro, se comunican. A mí me gusta ver las hormigas, vienen en sentido contrario y se acercan, se intercambian sustancias.
Me gusta ver los perros. Cuando una perra anda en brama, allá andan todo un montón de perros. ¿Sí? Existe comunicación. Ya, pero no hay lenguaje. No hay lenguaje. No hay lenguaje. Entonces estamos hablando de eso. Y el último especie de que este individuo, no, la cuarta ya, consideración es que este individuo tiene que haber convivido en comunidad. En comunidad. Entonces se van creando relaciones sociales. Y lo último, pues, aparece la conciencia, que solamente es el ser humano. ¿Qué era lo que hablábamos el ciclo pasado? Bueno, digamos, esos aspectos hay que tenerlos muy, muy en cuenta. Entonces, esta teoría americanista o autoctonista habla que el hombre americano es de acá y que siempre ha evolucionado. La especie humana nace acá. ¿Quiénes son sus precursores? Perdón. Y la otra teoría es la teoría inmigracionista, en la cual el hombre americano dice es producto de migración. ¿De dónde vinieron esos? De allá de Asia, de allá de la Siberia, y que une a Alaska. ¿Por dónde entraron? Por el estrecho de Bering, antes llamado Beringia. ¿Y cómo es eso? Pues miren, dice lo siguiente, en un periodo glacial, pues los niveles del mar bajaron y ellos pudieron pasar caminando. Porque es estrecho, ya, o pueden pasar en naves como tal. Esta teoría inmigracionista tiene también, nos dice que vinieron de la Polinesia, principalmente llegaron a Sudamérica. ¿Vía qué? Vía marítima, vía marítima, vía Océano Pacífico. Ahí está el planteamiento de esas dos grandes teorías. Dos. Vamos a explicar la teoría americanista, llamada también teoría autoctonista. ¿Quiénes son sus grandes precursores? Son dos. Uno, Gino Montando, y el otro es Fernando Ameghino. Gino Montando es un antropólogo, ¿ya? Un antropólogo, hombre, la antropología, el estudio del hombre humano. Y él, para crear su teoría, su enfoque, va creando un imaginario amerantropoide, un imaginario amerindio. Ojo, no es que existió, él crea para hacer su enfoque en un imaginario amerantropoide, ¿ya? Ese tiene un significado desde un punto evolucionista, ¿verdad? Porque esta teoría va acompañada a la teoría de la evolución, y el cual él cree ya que la especie humana nació aquí en América, y el centro de esa humanidad, de ese homínido, tiene un interés histórico. Ameghino, que es su discípulo, ya pues agarra el enfoque teórico de su profesor, va, y él avanza un poquito más. Y él dice que la especie humana es la región media de Sudamérica, principalmente allá por Sudamérica, allá por la mitad de Sudamérica, allá por Uruguay, ¿ya? Allá por la Argentina, como tal. Ahí dice que es el centro, el origen de esa humanidad. Y va construyendo un árbol filogenético, como tal. Comienza a construir, ¿verdad? Entonces, hago la aclaración. Son dos grandes precursores, Montando y Ameghino. Montando, lo que hace él para justificar y crear su teoría, que va creando un imaginario amerantropoide, un antropoide americano. Ameghino, que es su discípulo, ya, es su alumno, ya avanza un poquito más. Y él dice, mire, llega a decir que la mitad de Sudamérica es el origen de la humanidad. Demuestra y va construyendo un árbol filogenético. Investigaciones posteriores pues dijeron, no, mire, no existe una sólida base para explicar esto. ¿Verdad? Ahora, si así fuese,
Si así fuese, pues la ciencia, yo les decía, hay que, este enfoque de esta historia que yo me apoyo, pues hay que demuéstrenlo, pues. Es un enfoque crítico, demuéstrenlo, pues. ¿Dónde están las pruebas? Y ahí comienza la teoría a ponerse un poquito patojita, ¿verdad? A tambalear, ¿verdad? Sí, a tambalear, porque demuéstrenlo, pues. Miren, existieron testimonios óseos prehistóricos en esta manera. Demuéstrenmelo, pues. Miren, dicen ellos, ya. Y comienzan a crear, ya. Comienzan a dar testimonio de algunos testimonios óseos, valga la redundancia, desde Sudamérica, pero desde Estados Unidos hasta allá abajo, a la Argentina. Pero todos los restos óseos o testimonios óseos son muy cuestionados. Y comencemos, rápido. Allá en Minnesota, ya encontraron testimonio, ya, en la cual existen unos huesos, ya, testimonios óseos, con una característica mongólica, ya, con características mongólicas. Pero los mongoles no son parte de ese Homo sapiens. Los mongoles son una raza que vive allá en Mongolia, allá en Asia, allá cerca de la Siberia. Entonces ya estamos hablando que es más reciente. Prueba no superada. También encontraron algunos artefactos, ¿verdad? Ya, utensilios allá en Estados Unidos, la cual son utensilios. ¿Quién se los puso a haber puesto ahí, verdad? En la Florida también encontraron restos humanos con algunos fósiles, animales que se extinguieron. Son restos de animales, sí, pero los animales ya habitaban acá. El problema son restos humanos. Le pusieron el carbono 14 para averiguar la edad de esos fósiles y hay controversias en sus edades. Aparecieron restos, sí. Hemos encontrado restos aquí en el país de hace años. O sea que ya perdieron allá por el río Las Cañas, ya una osamenta de una mandíbula de un animal, ¿verdad? Pero ya no hubieron más investigaciones y así han habido otras. Entonces, como que las pruebas se van cayendo. Ya. Es decir, una conclusión anticipada, pues que esos restos no son tan antiguos como ellos decían. Existen diferencias somáticas, etc. Acá en México, bajamos un poquito a México también, ¿verdad? En el Peñón Baños, cerca de la Ciudad de México, mostraron unas características físicas de algunos testimonios, en lo cual no lo acredita como un hombre, como un primate, ¿verdad? También la mandíbula de chico, también, ¿verdad? Solo hay una, en mi caso con ella, aquí, en Lagoa Santa. Allá en Lagoa Santa, un lago santo que le llaman, ¿sí? Encontraron en una caverna, ya, un cráneo de un Homo sapiens, posiblemente de un Homo sapiens, ya. Y entonces lo encuentran en una caverna, en un lago. Imagínense un lago, en el lago está la caverna, hay agua, y ahí dentro de esa caverna encuentran un cráneo como tal. Y entonces ellos contentos, a pesar de que ya les habían dicho que esa teoría se iba resquebrajando, que esa teoría estaba tambaleando, encuentran ese cráneo como tal. Lo llevan allá a Copenhague, ¿verdad? Le hacen las pruebas del C14 y las pruebas demuestran que sí que pudiese haber sido de un Homo sapiens, ¿ya? Un Homo sapiens. Pero vienen los detractores de esa teoría americanista, es decir, los teoría inmigracionista. Vienen aquellas personas que cuestionan de ese Homo sapiens y digo, miren, ese cráneo bien pudo haber sido introducido en esa cueva. No, hombre, ¿cómo es eso? ¿Cómo no? Sí, no es posible.
pudieran haber sido introducidos. ¿Y ellos cuál es la teoría americanista? ¿Qué es lo que dice? Miren, sí los encontramos ahí. Y han sido removidos porque existió en el agua, y el agua está en constante movimiento, y pudiesen haberlos removido, ¿sí? El cual se comienza a caer el enfoque de eso. Y luego hay otra serie de testimonios, ahí se los pongo, ya, la cueva en Argentina, rapidito. A manera de conclusión, ¿qué podemos decir? Miren, todavía esa teoría se comienza a tambalear, a resquebrajar, y lo dicen lo siguiente, que para determinar la mayor o menor antigüedad de estos restos o estos testimonios y a una cronología precisa, hay que ir a señalar la contemporaneidad de esas especies mamíferas. ¿Qué es lo que decía ellos? Miren, no tenemos testimonios óseos, ya, no hay restos físicos que me acrediten la edad de estos restos, a esos Homo sapiens, ya. Y es más, dijeron ellos, lo que ellos hacen es que esos restos existieron cuando vivieron algunos animales. Es decir, lo están relacionando a la comunidad. Los geólogos que estudian la edad de la Tierra, ya, dicen, miren, un momento, ya en la conclusión que ellos llegan, no hay que envejecer los hallazgos humanos, sino que hay que rejuvenecerlo. Entonces, esta teoría pierde validez. ¿Verdad? Bueno. Perdón. Bueno. Entonces, vamos a ver ahora. Hola, buenos días. 7:30. Dios mío. Me cuenta que hoy vamos a hablar de la teoría inmigracionista. Les voy a buscar los mis mapas y se los voy a subir, ¿ya? Y la teoría inmigracionista habla de que el hombre americano es producto de inmigración, y que estas migraciones pudiesen haber pasado por acá, por el estrecho de Bering, ya, en donde está Asia, ya, aquí está la Siberia, y está Alaska, sí. Está Alaska, y como tal, pues es un accidente geográfico. Un accidente geográfico es un estrecho, que es pequeño. Y ahí pudieron pasar, ya, caminando, cuando los niveles del mar bajaron, se congelaron, hicieron casquetes polares, pudiesen haber caminado. Eso no. O pudiesen, son casquetes, pasar de paso. Yo no recuerdo el dato, pero el estrecho de Bering no pasa de 33 kilómetros, más o menos, por ahí. Más o menos. 33 kilómetros se caminan. ¿A dónde pasaron? Acá, a Alaska. ¿Quiénes pasaron? Los mongoles. ¿Quiénes pasaron? Los esquimales, los que viven en Cabal. Unos se quedaron acá y otros bajaron. Otros, acuérdense que no les gustó el ambiente y volvieron a ser mongoles. Hay otra teoría que pudiesen haber existido de allá de la Oceanía, ¿ya? Y vinieron. ¿Cuál es la ruta de ellos? Marítima. ¿A dónde llegaron? A Sudamérica. ¿Ya? Ya estamos hablando de esto. ¿Dónde voy? Aquí. Bueno. Aquí, ya. Entonces, 7:31. Bueno. Sí, la voy a continuar en la próxima clase, ese enfoque. Recapitulemos. Vamos a ver. ¿Ya vieron? Van 86. Recapitulemos. Vaya. Vamos a ver. Les recuerdo.
Recuerden, esta semana es una semana muy importante, porque vamos a tener o iniciamos la jornada de las discusiones. En las discusiones se van a preparar ya las condiciones para la evaluación, llámese examen corto. En esta semana es tan importante que les van a hablar de dos cosas. Por un lado, el documento que ya está pegado ahí de la conquista de América, y por otro lado, la tarea examen. Pueden entrar. Lleguen. También, ¿verdad? Porque se vale, ¿verdad? Si el de la semana B o otra discusión o otras personas de otra discusión quieren escuchar o ampliar más, pues se pueden llegar, pues no hay ningún problema. Entonces, se les va a explicar la tarea exaula y la discusión. ¿Alguna pregunta hasta acá, hijos? ¿Alguna preguntita hasta acá, hijos? Un grupo de discusión usted para poder escuchar. Mi grupo, ahí está en el calendario, en el programa de actividades. Ahí está en el cronograma de actividades. Lo que les puedo ayudar es que vayan buscando ese diagrama de Chicago. Ay, se me fue. Alguien me mencionó ahí. Ya, que con ese se va a trabajar, ¿no? Darles pistas para la evaluación. Algo más, hijos, antes de que me caiga la... Chicago. Gracias, William. Chicago. Ya, es un diagrama. Y yo lo conocí hace como 3 o 4 años. Y ese yo lo conocí para, en términos de planeación, ya, de producción, y el cual busca las causas, ¿ya? Y hay causas fundamentales, causas secundarias. El espinazo le llama. Ay, ojalá, chamo. En mi caso, ¿a qué hora van a hacer las discusiones? Porque yo trabajo, no sé si podrá haber una solución. Mira, espérate. Vos trabajas. ¿Quién está hablando? ¿Quién es? Kevin, va, no. ¿Quién no lo veo aquí? Pablo. Vaya, Pablo. Yo no sé dónde hay inscrito. No sé cuál es tu horario. No sé en qué grupo inscribiste. A ese grupo ya que inscribiste y que vas a asistir. Del grupo 3 a las 6 de la mañana, de 6:20 a 8. Grupo 3. Bueno, pues sí, ahí está. Y ahí está tu instructor. No sé quién es tu instructor. Yo no. No. Vamos a ver. 3. En mis apuntes. 3. Con la licenciada Janet. Con la licenciada Janet se toca, hijo. Llega. ¿Y cuándo va? Fíjate. Es el martes, va. Vamos, oye. Pero el 3 lo tengo yo a las 9:50. Aquí dice 9:50, hijo. Ya. Entonces, después vas a la discusión. Ya, ahí te van a explicar. ¿Sí? ¿Alguien más, hijo, antes de terminar? Vale, ya. Castaneda ya está yendo. Vale. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nos vamos? Va, es importante, lléguense. Y la evaluación de eso sería el corto, que ya les digo que posiblemente les van a decir que sea sábado. Ayer se habló de eso, que sea sábado. ¿Algo más, jóvenes? Cierro. Vale, ha sido un gustazo, pues nos veríamos el viernes, ¿verdad? Y ahí ya les pegué el enlace, ¿verdad? Y ese enlace va a ser permanente, ya. Poco a poco estoy descubriendo muchas maravillas de esta cosa. Va a ser permanente. Ahí que está. Hay enlace para el día martes y hay enlace para el día viernes. No lo pude unir, pero hay enlace para el martes y el viernes. ¿Algo más? ¿Nos vamos? No, solamente gracias, Nick. Vaya, Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Ya me está poniendo apodo. Fíjate. Voy a apagar esto. Salud. El licenciado.
con tal que no se vaya a enojar como el de mate.